Estamos de regreso aquí en Más Positivo, completamente en vivo y en directo, y tenemos la visita de nuestro asesor jurídico, Pablo Contreras de Juris Maule, para conversar a propósito de lo que es materia laboral respecto a los conflictos laborales y el rol que tienen, en este caso, la Inspección del Trabajo, que es esta entidad fiscalizadora. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, esta es una temática súper frecuente con los trabajadores porque las personas cuando tienen un problema laboral muchas veces no tienen muy claro dónde deben ir. Si tengo que ir directamente a la inspección, si en el caso que sea un conflicto con un trabajador, si debo decirle a mi empleador, o tengo que hacer una demanda, tengo que ir donde un abogado. Y la verdad es que el asunto no es tan simple, entonces vamos a tratar de distinguir cuál es el rol de la Inspección del Trabajo y cuál es el rol de los tribunales propiamente tal, y ver algunos casos prácticos de aplicación concreta. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el rol de la Inspección del Trabajo, a pesar de lo que muchos creen que es una entidad que yo tengo un conflicto, lo presento a la inspección o me despiden, voy a la inspección y me resuelven el problema, no es el rol principal de la Inspección del Trabajo. El rol principal de la Inspección del Trabajo es supervisar la aplicación de la normativa laboral y la aplicación a las relaciones laborales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se aplica el Código del Trabajo, especialmente a una relación entre un trabajador y un empleador? Pero además tienen un rol, y es el que normalmente se conoce como un rol de mediador entre trabajadores y los empleadores, y también un rol de mediador entre los sindicatos y los empleadores, ¿ya? Pero lo que hay que tener claro es que es un rol de mediador, no es normalmente, salvo ciertos casos concretos que la ley le asigna, no es una entidad que va a resolver y dirimir un conflicto jurídico. Cuando hay un conflicto jurídico que tiene que dirimirlo alguien, lo va a dirimir normalmente el tribunal laboral. Ejemplos prácticos de esto: me despiden, despido un justificado. Si yo voy a la Inspección del Trabajo, la inspección solamente va a actuar como un ente fiscalizador en cuanto a que esté toda la documentación propiamente tal, que esté el contrato, que esté la carta de aviso término contrato, las liquidaciones, que le hayan pagado las cotizaciones. Pero lo que tiene que ver con el fondo del problema, es decir, me despidieron y yo no estoy de acuerdo con ese despido, o no estoy de acuerdo con lo que dice la carta de despido, eso la Inspección del Trabajo no tiene facultades para calificarlo. Solamente lo puede hacer un tribunal laboral, y por ende ahí es donde nace este rol de mediador por parte de la Inspección del Trabajo, de tratar de conciliar un poco lo que pide el trabajador versus lo que el empleador quiere. El problema está en que muchas veces cuando a un trabajador lo despiden, el trabajador no tiene muy claro a qué tiene derecho. Porque normalmente yo he escuchado de parte de los trabajadores es que yo quiero que me paguen el finiquito. Y ahí es donde nace el problema, porque el finiquito es únicamente un documento donde consta el término de la relación laboral y lo que me pagaron. Pero el finiquito no es la indemnización propiamente tal que me corresponde. Las indemnizaciones que le correspondan a un trabajador después de terminada la relación laboral va a depender en gran medida de los motivos del término de la relación laboral. ¿Y qué ocurre? Que la ley contempla un catálogo de situaciones por las cuales una relación laboral puede terminar, que son el catálogo del artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Yo recomiendo a toda la gente que trabaja de manera dependiente leerse ese catálogo de normas, que no es muy extenso, donde se señalan todos los motivos por los cuales puede terminar la relación laboral. Las del artículo 159 siempre van a decir relación con causales objetivas. Ejemplo: renuncia del trabajador, llegada del plazo del contrato, conclusión de la obra y faena, muerte del trabajador. Entonces son varias las causales que... ¿Por qué se llaman objetivas? Porque son hechos que ocurren y ponen término a la relación laboral. Sin duda, si mi contrato duraba hasta el 30 de septiembre y llega el 30 de septiembre, se acaba el contrato. O sea, no hay mucha discusión respecto a eso, salvo que por el empleador acuerdo una renovación, pero eso sería un tema distinto. Evidentemente también, si yo renuncio al contrato de trabajo y entrego mi carta, es una cuestión objetiva, pasó, aquí está el comprobante. Mientras que las causales del artículo 160, que se denominan subjetivas, son causales que dependen de ciertas situaciones de incumplimiento por parte del trabajador.
una inasistencia, por ejemplo, en 2 o más días dentro de, sea 2 días seguidos o 3 días en el mes, o que yo, por ejemplo, genere un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, como por, no sé, un ejemplo práctico. 2 lunes consecutivos parece que establece también la 2 ley, ¿no? lunes en el mes. En 2 el lunes mes. en el mes, esa es la Ya. causa. No es necesario que sean consecutivos. No es necesario que sean consecutivos. Se supone que ahí lo que dice el legislador es que el lunes parece ser como el día más importante de la semana y ese es el motivo, porque si yo faltara 2 martes en el mes no pasaría nada, pero sí con 2 lunes. Pero considerando 2 lunes, que no estén justificados con el empleador. Es que justamente el artículo 160 del Código del Trabajo habla de situaciones no justificadas. Ejemplo práctico. Si yo tengo una licencia médica y falto un lunes, evidentemente está justificada mi inasistencia. Sí. O si yo, por ejemplo, con el empleador pacto que me dé libre un día y lo acordamos y no voy ese lunes, pero falto el otro sin autorización, tampoco me podrían despedir porque tuve una autorización. O sea, aquí lo importante es que esa inasistencia no tenga justificación. Y ojo con esto, que sea una justificación jurídica, porque no cualquier cosa es una justificación. Por ejemplo, tuvieron un inconveniente en la casa y no pueden ir a trabajar. Claramente no es una justificación jurídica. Distinto es si ocurrió, ustedes se enfermaron, tuvieron algún problema de salud, o inclusive que a lo mejor su hijo se enfermó, tuvieron que llevarlo al médico. Esas son causales para justificar una inasistencia. Pero que, ojo, esto es súper importante, deben comunicarse al empleador. De nada sirve que yo tenga una justificación a mi inasistencia y yo no la comunico. También una pregunta súper frecuente en este aspecto es que mucha gente dice, bueno, tengo una justificación, ¿me la pagan? Evidentemente no. La obligación, lo que ocurre aquí es que si a mí yo justifico la inasistencia, no va a contar para los efectos de mi despido, para acumular estos 2 lunes en el mes, o 3 días en el mes, o 2 días seguidos. Pero evidentemente que si no lo trabajé, no tengo derecho a percibir la remuneración de esos días, salvo que hubiese pactado con mi empleador alguna inasistencia con goce de sueldo, que muy pocas empresas tienen una situación así, pero puede ocurrir. Entonces, las causales del artículo 160 son causales subjetivas, y las del artículo 161 también son subjetivas, pero son pocas. Normalmente están determinadas por las necesidades de la empresa. La necesidad de la empresa es cuando un empleador le pone término a un contrato de trabajo, cuando han habido cambios en las condiciones del mercado, cuando se ha alterado significativamente la forma en que trabaja la empresa, pero hay ciertas exigencias que dicen relación con el pago de las indemnizaciones. Pero la verdad es que esta temática la sacamos a colación ¿por qué motivo? Porque cuando a mí me despiden, normalmente yo voy a tener que recibir un finiquito, y en ese finiquito al que estábamos hablando van a ir las indemnizaciones. Y normalmente la indemnización que el trabajador siempre nos va a preguntar va a decir relación con los años de servicio. ¿Cuándo me tienen que pagar los años de servicio? La verdad es que la respuesta va a depender de la causal de término de contrato. Un ejemplo, si es una causal del artículo 160, es decir, por un incumplimiento por parte del trabajador, el trabajador pierde el derecho a su indemnización por años de servicio. Si es una causal del artículo 161 relacionado con necesidades de la empresa o el denominado desahucio del empleador, el empleador me tiene que pagar sí o sí los años de servicio, y también, dependiendo si me avisa o no con 30 días de anticipación, una remuneración denominada falta de aviso previo si es que no me entrega esa carta de aviso. Entonces, la verdad es que el contenido del finiquito va a depender en gran medida de la causal de término de contrato. Otro ejemplo práctico que mucha gente no lo sabe y es bueno también recordarlo. Si a mí me contratan por un contrato especial que se denomina contrato de obra, faena o servicio, que son contratos que normalmente se destinan en la construcción o en la faena, yo voy a tener un contrato que no va a estar supeditado a un plazo, sino que va a estar supeditado, por ejemplo, la construcción del piso 5 del edificio tanto. Un ejemplo, puede ser distintos a eso. Entonces, cuando termine el piso 5, me van a despedir y se va a acabar mi relación laboral. ¿Y me tienen que pagar algo? Sí, hay una indemnización especial que se llama una indemnización que corresponde a 2,5 días por cada mes trabajado. Es decir, si yo trabajé, por ejemplo, un año, voy a recibir en la práctica 30 días de indemnización, que es lo mismo que un mes de remuneraciones, que es muy similar a la indemnización por años de servicio. Es decir, cuando un trabajador lo despiden por necesidad de la empresa y lleva un año trabajando, le van a pagar 30 días de remuneración. En el caso de los trabajadores de obra y faena, va a pasar exactamente lo mismo. La diferencia está que los trabajadores que tienen un trabajo ya indefinido tienen que tener más de un año para tener derecho a esta indemnización, y cuando cumplen 1 año y 6 meses ya pueden tener 2 años de indemnización. Pero cuando tienen 6 meses no tienen derecho a esa indemnización, tienen que sí o sí cumplir el año. Entonces, la gran diferencia que existe entre la indemnización de obra y faena es que esta indemnización
me corresponde lleve un mes, 3 meses, 5 meses, 6 meses. El requisito es que cumpla más de un mes de trabajo. Entonces ya con un mes de más de trabajo voy a tener estos 2,5 días por mes de trabajado. Mientras que los trabajadores, en este caso, que tienen un contrato indefinido, requieren tener más de un año para que se les pague la indemnización por años de servicio que corresponde a 30 días. Entonces, esta indemnización especial que mucha gente no la conoce. Yo he visto a gente que la finiquitan los contratos de obra y faena y les pagan normalmente, que es lo común, sus vacaciones proporcionales, la remuneración y si los despidieron con alguna anticipación, alguna indemnización relacionada con la falta de aviso previo. Pero normalmente no les pagan esta indemnización especial que se creó aproximadamente hace 5 años atrás y todavía existe un tremendo desconocimiento. Entonces, ya, tenemos claro que el tema del finiquito es un tema complejo porque va a depender de la causal de término de contrato. La regla general es que en ese documento les van a tener que pagar las indemnizaciones que procedan, que puede ser la de años de servicio, puede ser la de falta de aviso previo o la indemnización esta especial en caso de contratos de obra y faena. Las vacaciones proporcionales y las remuneraciones que estén pendientes. También si existen algunos bonos o comisiones que están pendientes, también se tienen que pagar en este finiquito. ¿Por qué se tiene que pagar aquí? Porque este es el documento que pone término oficial a la relación laboral. Por ende, en principio, después de que yo firmo el finiquito, no tengo un derecho a reclamar posteriormente, ni en la inspección de trabajo, ni ante los tribunales laborales, salvo por una cláusula que se llama la reserva de derechos, que es básicamente un documento que yo plasmo en este finiquito, porque puede ser que yo no esté de acuerdo con la causa del término de contrato, pero que el empleador igual me esté ofreciendo pagarme ciertas indemnizaciones, y yo obviamente, si voy a un tribunal laboral a reclamar o a la inspección del trabajo, esto va a tardar porque es un proceso, y como tal yo quiero recibir al menos esas indemnizaciones mientras discutimos el resto. Entonces, ¿puedo yo firmar el finiquito? Sí, pero hay las recomendaciones que se asesoren con un abogado, porque ustedes pueden hacer este documento, firmarlo abajo y colocar la reserva de derechos, que es básicamente una glosa que uno pone, a mano incluso, donde uno señala que yo me voy a reservar el derecho para demandar algunos conceptos con los que yo no estoy de acuerdo. Y normalmente, ¿cuáles van a ser? Que el despido puede ser injustificado, que no me han pagado íntegramente las remuneraciones, que no estoy de acuerdo con el monto pagado por vacaciones proporcionales, que no me han pagado mis cotizaciones. Depende un poco del caso, pero eso va a ser quizás lo más frecuente en cada uno de ellos. Entonces, cuando yo me veo enfrentado a una problemática laboral, y especialmente en la relacionada con el despido, la pregunta que hacen la mayoría de los trabajadores es: ¿y dónde voy? ¿Quién me va a solucionar este problema? Porque al final del día, el ir al tribunal laboral, o ir donde un abogado, o ir a la inspección, es para que me solucionen el problema, si no es ir por ir. Entonces, la verdad es que la respuesta no es tan sencilla. Y en realidad hay que partir por lo primero y por lo básico. Si el problema surge dentro de la relación laboral, es decir, supongamos que me cambiaron de puesto de trabajo, me cambiaron mi horario de trabajo, o en realidad el empleador me está haciendo algunas cosas que en realidad no están dentro de mis funciones. Por ejemplo, me están obligando, no sé, a cambiar ventanas, siendo que yo trabajo en un taller mecánico y yo me dedico a arreglar motores, por ejemplo. Entonces, me están cambiando esas funciones, y cuando está vigente esta relación laboral y está ocurriendo algo con lo que no está en el contrato, las recomendaciones tienen que ir a la inspección del trabajo, porque si se fijan, de la definición original que hablamos, es que la inspección del trabajo es un organismo que mediador. Se preocupa de, pero más allá de que sea mediador, de supervisar el cumplimiento de la ley laboral en las relaciones laborales. Es decir, normalmente la función de la inspección va a estar cuando esté vigente la relación laboral. Pero cuando la relación laboral termine, normalmente al órgano al que yo voy a tener que acudir es al tribunal laboral, pero con una diferencia, con una discrepancia. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me despiden y yo no estoy de acuerdo con lo que me pagaron, yo voy a ir al tribunal laboral a reclamar por este despido injustificado, o por el no pago de mis remuneraciones, o por el no pago de mis cotizaciones. Pero, aquí hay un pero. La ley dice: si lo que usted va a reclamar, el monto de lo reclamado, es inferior, en este caso, en este momento, a 15 ingresos mínimos, que son hoy día 7,5 millones, considerando que el sueldo es de 500.000 pesos, independiente de lo que usted gane, ¿sí? La forma de medirlo es eso, en ingresos mínimos. Si supera los 7 millones de pesos hoy día, usted puede ir directamente al tribunal laboral e interponer una demanda, con un abogado, por cierto. Al contrario, si lo que usted reclama es inferior a 7,5 millones de pesos, usted debe, antes de ir al tribunal laboral, ir a la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque hablamos que este órgano era una suerte de mediador. No va a resolver el conflicto jurídico, pero va a instar a las partes a llegar a un acuerdo, y probablemente el fiscalizador de la inspección del trabajo va a proponerles un determinado monto de acuerdo. Entonces, ¿por qué esto es bueno? Y también porque es malo. Es bueno porque aliviana a los tribunales laborales, que son procesos que de repente pueden durar hasta un año en su tramitación, y hacen que el trabajador pueda obtener, a lo mejor de manera rápida, en un acuerdo, parte de esas indemnizaciones.
¿Por qué es malo? Porque muchos trabajadores, lamentablemente, que desconocen la normativa laboral, cuando hacen su reclamo en la inspección de trabajo, no tienen muy claro qué es lo que están reclamando. ¿A qué tengo derecho? Porque si volvemos atrás, que cuando a mí me finiquitan y me despiden, y que normalmente aquí va a estar el problema, yo no tengo muy claro qué me tienen que pagar. Y como no tengo tan claro qué es lo que me tienen que pagar, al momento en que yo vaya a la inspección del trabajo, probablemente tampoco voy a saber qué monto negociar. Porque como no tengo muy claro cuáles son mis indemnizaciones, seguramente me voy a ver enfrentado a ese problema. Y ahí es necesario contar con al menos las liquidaciones de sueldo para hacer el cálculo de manera más expedita, ¿no? Exacto. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar, cuando el problema es con una relación laboral vigente, la función de la inspección de trabajo es tremendamente relevante y es donde lo van a orientar de muy buena manera. Cuando la relación laboral terminó, pueden acudir a la inspección de trabajo o, dependiendo de la situación, demandar al tribunal laboral, pero yo les recomiendo asesorarse por un abogado. ¿Por qué motivo? Porque ese abogado les va a poder decir a ustedes, inclusive aunque sea una mediación de la inspección de trabajo, qué es lo que ustedes deberían solicitar, cuáles son los montos que están en discusión. Porque no es lo mismo si yo pienso que me deben 1 millón de pesos a que en realidad me debían 5. Entonces, si yo llego a la inspección de trabajo diciendo al empleador, no, es que me deben 1 millón de pesos, probablemente vamos a llegar a un acuerdo y me van a pagar 500.000 pesos, un término medio. Pero si me debían 5 y negocio por 1 y me pagan 500.000 pesos, claro, la cantidad de plata que estoy perdiendo ahí es súper importante. Entonces, por eso es que la recomendación es en esta etapa, después del término de relación laboral, si ustedes no están de acuerdo con el término, porque puede ser que sea un término de mutuo acuerdo o que llegó el plazo, cosas súper comunes y que estamos claros que no hay mucha discusión, pero si yo no estoy de acuerdo con el despido, acudan a un abogado que les pueda ayudar a realizar un cálculo correcto de lo que les tienen que pagar y ahí pidan la mediación, porque van a llegar más informados o inclusive, dependiendo del acuerdo que han llegado con su abogado, puede que el abogado vaya a negociar por ustedes a la inspección de trabajo. Y si no se llega a un acuerdo, ese mismo abogado va a presentar la demanda laboral. La mayoría de los abogados, y hay un tema súper importante, trabajan a comisión en este tipo de procedimientos. Entonces, ni siquiera es que van a perder, van a tener que pagarle algo al abogado. Obviamente, el abogado va a cobrar parte de lo que ustedes reciban como honorario. Pero normalmente va a ser mucho mejor porque al final del día, si ustedes no tienen claro lo que van a pedir, probablemente el abogado les va a hacer ganar más dinero que lo que va a costar su comisión. ¿En qué casos se puede solicitar el reintegro del trabajador en este caso al empleador que le despide? La verdad es que la regla general en nuestro país es algo que se denomina la estabilidad en el empleo. ¿Qué significa eso? Que cuando a ti te despiden, el empleador no te puede llegar y despedir. Tiene que haber una causal de término de contrato. Pero el problema está en que esa causal de término de contrato, si yo te despido y esa causal es injustificada, la regla general no es que yo te voy a tener que recontratar, sino que te voy a tener que indemnizar. Entonces la regla general es que en Chile no existe la reincorporación porque el despido sea injustificado. Eso es algo que tiene que la gente tener súper clara. Salvo en ciertas situaciones donde yo tengo los denominados fueros. Por ejemplo, yo estoy entre una mujer embarazada, tiene el fuero maternal, dirigentes sindicales tienen el fuero sindical, entonces, o estamos en una negociación colectiva y me despiden, también tengo el fuero de la negociación colectiva. Entonces, la regla general en Chile es que si a mí me despiden, yo voy a poder solicitar las indemnizaciones. En general, no la reincorporación, salvo que yo tenga el denominado fuero. En esos casos, efectivamente, lo que corresponde es que me paguen las remuneraciones de todo el periodo en que no estuve trabajando y además la reincorporación. En ese caso, yo les recomiendo a la gente que tiene fuero y tiene un problema, acudir directamente a la inspección del trabajo, porque ahí el rol de la inspección del trabajo es exigir la reincorporación del trabajador de manera inmediata y el pago de las remuneraciones. ¿Cuánto tarda más o menos un litigio en los tribunales laborales? Mira, depende. Si es pensemos en los despidos, que es lo más común, ¿ya? Si es un despido injustificado y yo lo que estoy reclamando es un monto inferior a los 7,5 millones, el procedimiento se hace a través de un procedimiento monitorio que en su trámite más lento puede durar 4 meses, 5 meses. Si estoy demandando un monto superior a 7,5 millones, lo que va a pasar es que ese trámite va a ser un poquito más largo, que va a ir de entre 6 meses a 1 año, dependiendo de varios factores. Si logramos llegar a acuerdo, si finalmente el empleador se opone completamente, si va a apelar o no va a apelar a la Corte de Apelaciones, que en realidad no hay apelación, se denomina nulidad, pero para que se entienda un poquito mejor. Entonces, la regla general, 4 meses hasta 6 meses, si es que llegamos a acuerdo, hasta 1 año en los casos más complejos en realidad. Pablo Contreras, abogado del estudio jurídico Juris Maule,
que se encuentra en Talca y que usted también puede agendar una hora a través de la página web, ¿no? Exacto, a través de www.jurismaule.cl, tal como suena, ustedes nos pueden encontrar nuestro número de teléfono, nuestro número de WhatsApp, y la idea es que ustedes puedan agendar una hora. Una vez que agenden una hora, nosotros los vamos a recibir. La primera atención es gratuita, no les vamos a cobrar nada, y dependiendo de qué sea su problema, les vamos a decir este es el presupuesto, y ahí ustedes verán si lo pueden tomar o no. Ahora, en estos casos que conversábamos, idealmente llevar documentación, la carta de despido para tener más o menos el panorama claro. Regla general, contrato de trabajo, liquidaciones, cotizaciones y la carta de término de contrato. Perfecto. Bueno, con esta exposición por parte de Pablo Contreras, nosotros estamos llegando al término de este capítulo de Más Positivo. Gracias por estar, como siempre, en la sintonía de Canal 30, y las noticias vienen a continuación a las 14 horas. Que esté muy bien. Chao, chao.